Muy buenos amigos. Hoy Javi está de resaca porque ayer salimos a grabar algunos bares y discotecas y bebió un poco demasiado. Sí, la verdad es que fue una noche un poco movida, aunque empezó en plan tranqui, ¿no? ¿No te acuerdas o qué? Sí, al principio fuimos al bar-restaurante aquel que nos enseñó David, ¿verdad? Eso es. Mira, mira. Cuando cae la noche en las ciudades de China, los amigos del buen comer y el buen beber tienen a su disposición una gran variedad de locales en los que se mezcla la tradición culinaria china con el ambiente tabernero occidental. Pues como os explicamos en el vídeo sobre la cultura del alcohol, en China este suele ir casi siempre acompañado de comida y se entiende que una buena jarra de cerveza debe servirse junto con algo para picar, como por ejemplo algo de marisco o incluso unas ancas de rana al estilo sichuanés. Como imaginaréis, este tipo de lugares son más caros que los restaurantes ordinarios porque ofrecen un ambiente algo más cuidado y cerveza de importación, por lo que tampoco quedan al alcance de todo el mundo, aunque no están nada mal para darse un capricho de vez en cuando. Sin embargo, en China también hay bares a los que la gente va especialmente para beber y en los que no hay cocina, como los que veis en esta calle de Shaoxing, que quizás no luzca demasiado amable, aunque en este país este tipo de ambientes suelen ser menos peligrosos de lo que parecen. Nosotros en todas las ciudades en las que hemos vivido siempre hemos dado más de una vuelta por estos sitios, porque se puede conocer gente muy abierta e interesante y la mayoría de las veces tratan a los visitantes como yo con hospitalidad. En este tipo de sitios, algo más flexibles hacia el bullicio, es muy habitual ver a la gente usando los dados para jugar a juegos de beber o apostar algo de dinero. Aunque según uno de los presentes, la gente que frecuenta este tipo de sitios lo suele hacer sobre todo para aliviar la presión de sus vidas y permitirse un pequeño respiro ante cuestiones como la compra de una vivienda, la cual agobia a cantidad de jóvenes porque es prácticamente un requisito para poder casarse. Fuera como fuese, si resulta que has bebido un poco más de la cuenta y quieres contrarrestar los efectos del alcohol con algo más que las pipas o cacahuetes de la barra del bar, lo más probable es que en la calle haya un puesto de barbacoa con aires del noroeste, como el que vemos aquí y en tantas otras zonas de bares de todo el país. Ahora bien, si no te gusta este ambiente, también puedes ir a alguno de los clubs o discotecas de moda en la ciudad, los cuales ofrecen toda una experiencia para los sentidos ya desde el exterior, con cantidad de luces y todo tipo de cochazos de lujo aparcados en la puerta. No obstante, a mí no me dejaron entrar con la cámara, así que tuve que usar el móvil para grabar las tomas que veréis a continuación. En principio estos lugares no cobran entrada, pero cuando pasamos al interior nos podemos encontrar con que se nos invita a sentarnos en unas mesas y hacer un pedido de bebidas cuyo mínimo puede rondar fácilmente los 30 euros para un total de 3 o 4 amigos. Pero lo normal es que haya barras y también es posible pedir una cerveza e ir dando vueltas por ahí, como hacía yo cuando estaba recién llegado a China y no conocía a nadie, aunque muchas veces me acababan invitando a alguna mesa porque les daba pena o porque les hacía gracia beber con un extranjero trasnochado como yo. A mí estos sitios me parecen de lo más interesantes desde el punto de vista sociológico, porque aquí se da rienda suelta al clasismo y gran parte de lo que ocurre obedece a la lógica de la ostentación. A veces ves grupos de gente adinerada que hace unos pedidos estratosféricos, los cuales se sirven con todo tipo de lucecitas y efectos, de modo que todo el mundo se entere de lo bien que les va la economía. Al mismo tiempo, las mesas más caras suelen estar en la parte exterior del recinto y a una mayor altura, de modo que se puede ver todo de un vistazo, desde el DJ hasta los espectáculos de canto y baile que se suelen ofrecer, como si uno fuese el rey del garito. Además, si resulta que te sale el dinero por las orejas, pero estás más solo que la una, también puedes venir a estos lugares y pagar a las llamadas abejitas o Xiaomi Feng para que beban contigo o incluso para que te dediquen a algún baile como el que estamos viendo. Bueno, pues eso es todo por hoy, pero antes de deciros adiós queríamos enseñaros este medicamento que venden en China para antes y después de beber alcohol y cuyo nombre en inglés es King Drink, algo así como el rey del bebercio.
Yo creo que es un medicamento que va dirigido a las personas que beben por motivos profesionales, pero a lo mejor os puede resultar de ayuda si un día venís a China por negocios y vuestros socios os invitan a una noche loca en alguno de los locales que hemos visto en el vídeo. Vale, pues ahora sí. Nos despedimos y os dejamos con algunas tomas falsas que muchos habéis pedido que las incluyamos. Hasta la próxima. ¡Hui! Hola, ¡Hui! Hola, buenos amigos. Muy buenas, amigos. ¡Hui! Muy buenos amigos. Hoy Javi hasta... Muy buenos amigos. Hoy Javi está de resaca porque ayer salimos a grabar algunos... ¡Ay! Hola, buenas. Muy buenas amigos. Hoy Javi está de resaca porque ayer salimos a que... No voy a beber nunca más en mi vida, tío. Ya es la última vez. Ay, que le den. Nada, ya no salgo más, tío. No voy a salir más nunca más.